Buenas, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de alteraciones pigmentarias y de los melanocitos. Y este grupo está compuesto por Laura Abreu, Elide García y Alberto Almonte. Alteraciones pigmentarias y de los melanocitos. Las alteraciones de la piel pueden presentarse en las siguientes formas: por exceso de melanina, hipermelanosis, en donde la piel es mucho más oscura de lo normal. La alteración de la pigmentación tiene la forma de la llamada hiperpigmentación. Y por deficiencia de melanina, hipomelanosis, en donde la piel es mucho más clara de lo normal, en una alteración de la pigmentación caracterizada por hipopigmentación. El contenido de melanina de la piel es menor. La despigmentación se caracteriza por la ausencia total de melanina. Dentro de las alteraciones hipopigmentarias encontramos el vitiligo. El vitiligo es una enfermedad pigmentaria adquirida por destrucción selectiva parcial o completa de melanocitos, que afecta piel y mucosas, caracterizada por manchas hipocrómicas y acrómicas, asintomáticas, de curso crónico e impredecible. Se desconoce la causa. Actualmente se considera parte de un proceso autoinmune sistémico relacionado a una predisposición genética. También intervienen factores neurológicos, citotóxicos y psicológicos. La despigmentación altera la calidad de vida del paciente y la respuesta al tratamiento es muy variable. Afecta igualmente a todas las razas y sexos, y aunque la incidencia máxima ocurre en la tercera década de la edad o de la vida, el 50% de casos ocurren antes de los 20 años. En cuanto a la patogenia de la enfermedad, se desconoce la causa, como dije anteriormente. Al parecer, un solo mecanismo no es suficiente para explicar su patogénesis. Hoy tiende a considerarse un grupo de trastornos fisiopatológicos heterogéneos con fenotipo similar y susceptible o susceptibilidad genética. Casi todos los casos son esporádicos, pero se han determinado factores genéticos, quizá con herencia autosómica dominante y patrón poligénico, con expresividad variable y penetrancia incompleta. Entre el 30 y 40% hay antecedentes familiares. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vemos que el vitiligo se manifiesta por la aparición de placas blancas de forma irregular sobre el cuerpo o por los diversos grados de despigmentación. Tenemos la pérdida de pigmento, que aparece primero en las regiones siguientes: cara, labios, manos, brazos y pies. Y hay otros lugares donde placas blancas causadas por el vitiligo pueden manifestarse, y estas son las axilas, los ojos, órganos genitales, ingle, ombligo, ventanas nasales. Además de dar color a la piel, pues la melanina también la protege de ciertos efectos del sol. En cuanto al medio diagnóstico, el médico procede a un examen físico para establecer la presencia de vitiligo. También puede preguntar a la persona respecto a su salud general y sus antecedentes familiares de vitiligo. En cuanto al diagnóstico diferencial, una de las entidades que más fácilmente clasifican como vitiligo los padres que conocen o padecen esta enfermedad es la pitiriasis alba. Otra lesión acrómica muy frecuente y difícil de diferenciar del vitiligo es el nevus acrómico. Otra de las enfermedades es el piebaldismo. Este es una enfermedad autosómica dominante congénita caracterizada por la existencia de manchas amelanóticas bien delimitadas, que aparecen con mayor frecuencia en la frente, la zona anterior del cuero cabelludo, en donde originan un mechón blanco sobre la frente, la región anterior del tronco, los codos y las rodillas. En las zonas amelanóticas pueden presentarse islotes de pigmentación normal. Estas placas se deben a una ausencia localizada permanente de melanocitos y melanosomas, o la presencia de un número reducido de melanocitos anormalmente grandes. Generalmente estas manchas o mechones amelanóticos, es decir, sin color, son los únicos hallazgos visibles de la enfermedad. Esta condición, que es producida por un defecto genético, también puede generar otro tipo de alteraciones en el cuerpo, como esterilidad, anemia o defectos en el desarrollo de las neuronas, el intestino y el oído. En cuanto a la patogenia de la enfermedad, la herencia es autosómica dominante, es causado
por mutaciones en el protoncogen c-KIT ubicado en el brazo largo del cromosoma 4, que afecta en la vida embrionaria la diferenciación y migración de melanoblastos a partir de la cresta neural y que codifica para un receptor de superficie tipo tirosina sinasa cuyos ligandos son factores de crecimiento para células progenitoras y mastocitos necesarios para la proliferación de melanocitos. El fenotipo parece relacionarse con el sitio de mutación. Existe falta o deficiencia de melanocitos que pueden quedar reemplazados por células de Langerhans. También se observa falta de mastocitos que se relaciona con la función pleiótrica del grupo durante la embriogenia y la vida postnatal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las personas afectadas presentan despigmentación persistente y estable en el pelo y en la piel en el momento de nacer, aunque en algunas ocasiones puede ser común la repigmentación parcial o completa. Un mechón blanco de pelo, generalmente de forma triangular, puede ser la única manifestación entre el 80 a 90% de los casos. Por otro lado, también pueden estar involucradas otras partes del cuerpo como la frente o las cejas. En general suelen encontrarse parches irregulares en la cara, el tronco o las extremidades en distribuciones simétricas. En cuanto al medio de diagnóstico, su diagnóstico se establece por las características clínicas, destacando que no presentan otras alteraciones asociadas. Por esto, el enfoque diagnóstico debe incluir la evaluación oftalmológica y la audiometría, con el fin de descartar otras entidades similares. El diagnóstico histopatológico en las lesiones hipopigmentadas evidencia ausencia de melanocitos y melanina. Y el diagnóstico diferencial, pues el virrealismo se tiene que diferenciar del vitíligo, que es progresivo y no suele ser congénito, del nevo despigmentado, el síndrome de Waardenburg y el síndrome de Wolff. Por último, dentro de las alteraciones hipopigmentarias encontramos además el albinismo. El albinismo constituye una enfermedad genética responsable en la pérdida parcial o completa de pigmentación, es decir, el color de la piel, los ojos o el pelo. Está causada por mutaciones que afectan a los melanocitos, las células productoras del pigmento melanina que da color a esas partes del cuerpo. Patogenia de la enfermedad. El albinismo oculocutáneo, o OCA, por su sigla en inglés, es un grupo de trastornos hereditarios raros en el cual hay una cantidad normal de melanocitos, pero la producción de melanina está disminuida o ausente. El OCA se observa en personas de todas las razas y en todo el mundo. Hay tanto patología ocular como cutánea, es decir, afección ocular. El albinismo ocular afecta el desarrollo normal del tracto óptico, que se manifiesta con hipoplasia de la fóvea, disminución de los fotorreceptores y alteración de la dirección de las fibras del quiasma óptico. El albinismo ocular no suele afectar la piel. La mayoría de los casos de OCA son autosómicos recesivos. El patrón autosómico dominante es raro y existen 4 formas genéticas principales. El tipo 1, que está causado por la ausencia o disminución de la actividad de la tirosinasa. La tirosinasa cataliza varios pasos de la síntesis de melanina. El tipo 2, que está causado por mutaciones en el gen P. La función de la proteína P todavía no se conoce, pero puede implicar la regulación del pH de los orgánulos y la acumulación de glutatión vacuolar. La tirosinasa está activa en este. El tipo 3 ocurre solo en personas de piel oscura, es causado por mutaciones en el gen de la proteína relacionada con la tirosinasa 1, cuyo producto es importante en la síntesis de eumelanina. El tipo más frecuente de melanina que confiere color a la piel, el cabello y los ojos. Y el tipo 4 es una forma extremadamente rara en la cual el defecto está en un gen que codifica una proteína de transporte de la membrana involucrada en el procesamiento de la tirosinasa y el transporte de las proteínas a los melanosomas. Las manifestaciones clínicas, pues las diferentes formas genéticas del albinismo oculocutáneo tienen diversos fenotipos. El tipo 1 es un albinismo tirosinasa negativo clásico, en donde la piel y el cabello son de color blanco lechoso,
Los ojos son azules grisáceos y la dilución pigmentaria en OCA 1B pues es variable y puede ser obvia o sutil. El tipo 2 tiene fenotipos con dilución pigmentaria que varía entre mínima y moderada. Pueden desarrollarse nevos pigmentarios o lentiginosos si se expone la piel al sol. En ocasiones las lesiones lentiginosas se agrandan y se oscurecen. El color de los ojos es muy variable. En el fenotipo 3, la piel es marrón, el cabello rojizo y los ojos pueden ser azules o marrones. Y el OCA del tipo 4, pues el fenotipo es muy similar al del tipo 2. El medio diagnóstico es por evaluación clínica. El diagnóstico de todos los tipos de OCA o OA se basa en el examen físico de la piel y los ojos. La evaluación ocular temprana puede detectar traslucencia del iris, disminución de la pigmentación retiniana, hipoplasia de la fovea, disminución de la agudeza visual, estrabismo y nistagmo. Y el diagnóstico diferencial, pues el albinismo ocular recesivo ligado al X. En la hiperpigmentación vamos a abarcar algunas enfermedades que se ven ligadas a esta. Dentro de estas tenemos letios, máscula café con leche, esfelidez, melasma, neurofibromatosis, nevus y enfermedades de Anderson. La hiperpigmentación se origina por un aumento de la producción de melanina. La melanina es el pigmento natural que da color a la piel, los cabellos y los ojos. El aumento de la producción de la melanina se puede ver a varios factores, pero los principales son la exposición al sol, los cambios hormonales, la edad y lesiones o inflamación de la piel. La hiperpigmentación se divide en dos, en hiperpigmentación adquirida y hiperpigmentación postinflamatoria. La hiperpigmentación adquirida son afecciones importantes ya que esta representa una de las principales causas de consulta dermatológica. Esta se debe a un incremento en la síntesis de melanina, a aumento en el número de melanocitos o son secundarias a un proceso inflamatorio. La hiperpigmentación postinflamatoria, esta representa una hiperpigmentación epidérmica o dérmica posterior a un proceso dermatológico inflamatorio. Puede aparecer en cualquier parte de la superficie cutánea, incluidas mucosas y uñas. Ocurre a cualquier edad y no existe predilecto de sexo. Se encuentra de manera más frecuente en pacientes con piel oscura, incluyendo afroamericanos, asiáticos, americanos nativos e hispanos. En pacientes con fototipo oscuro, el acné es la causa más común de hiperpigmentación postinflamatoria. Existen diversas etiologías para la hiperpigmentación postinflamatoria, como la dermatosis inflamatoria, infecciones, relación a medicamentos, procedimientos quirúrgicos, quemaduras o traumatismo. Las manchas café con leche son máculas hiperpigmentadas de color marrón claro y bordes bien delimitados de tamaños variables entre 0,5 y 20 centímetros, que pueden estar presentes desde el nacimiento o aparecer un poco más tarde. No desaparecen con el paso del tiempo ni se identifica su color con la exposición al sol. Pueden presentarse de forma aislada en alrededor del 10% de la población o formar parte de los signos de varias enfermedades hereditarias. Las manchas café con leche presentan desde el nacimiento, son poco numerosas, de gran tamaño y bordes geográficos en una distribución segmentaria unilateral bien delimitada por la línea media del tronco. La enfermedad es debida a una mutación pospsicótica, lo que explica su patrón en el melasma, también denominado cloasma, se presenta en forma de pigmentación difusa de color marrón claro, de bordes más delimitados, localización habitual en la frente, los pómulos, el labio superior o el mentón. Suele aparecer en el inicio de la edad adulta, es más frecuente en las mujeres y de forma característica aumenta su pigmentación con la exposición al sol. Puede ser idiopática o asociarse con la toma de anovulatorios y con el embarazo, pero la suspensión de estos factores no siempre se acompaña de su desaparición. Es asintomática y el único problema que plantea es estético.
Efelidez. Se conoce comúnmente como pecas. Su origen viene determinado por factores genéticos, aparece generalmente en pieles poco pigmentada, se localiza en las zonas más desprotegidas de la epidermis. Se acentúa con la exposición a radiación solar. Histológicamente, en la esfelidez se observa un aumento de la melanina, aunque el número de melanocitos permanece constante. Las esfelidez o pecas son másculas de color marrón claro de 2 a 4 milímetros, de bordes bien delimitados y localizadas en la cara y las zonas fotoexpuestas. Se transmiten con carácter autosómico dominante y son mucho más frecuentes en los individuos de piel clara, pelirrojos y rubios, fototipos 1 y 2. Suelen aparecer alrededor de los 5 años y tienen tendencia a regresar en la adolescencia. Es característico que las lesiones aumenten su pigmentación y número con la exposición solar, lo que permite diferenciarlo de los létigos. Mi nombre es Alberto Almonte y yo les voy a hablar sobre la neurofibromatosis. Se distinguen dos tipos de neurofibromatosis con una base genética diferente. La NF de tipo 1 o enfermedad de von Recklinghausen es un trastorno neurocutáneo genético clínicamente heterogéneo. Esta se transmite de forma autosómica dominante, con penetrancia completa y expresividad variable. Afecta a 1 de cada 3.000 recién nacidos y más del 50% de los casos corresponden a mutaciones de novo. El gen responsable, localizado en el cromosoma 17, codifica una proteína llamada neurofibromina, que ejerce un efecto regulador negativo en la vía RAS-MAPK. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, los rasgos clínicos son muy variables, incluso dentro de la misma familia. La mayoría de pacientes presentan múltiples máculas de color café con leche, algunos al nacer y la mayoría antes del primer año. Las pecas intertriginosas aparecen a partir de los 5 años de edad y en adultos se desarrollan múltiples neurofibromas cutáneos y subcutáneos. En pacientes de edades más avanzadas, estos continúan incrementando en número y tamaño, aunque no se malignizan. Las manifestaciones oculares incluyen los gliomas de la vía óptica y los amartomas del iris, nódulos de Lisch. Los gliomas de la vía óptica normalmente se desarrollan antes de los 6 años de edad y raramente progresan posteriormente. También pueden estar presentes la osteopenia, la osteoporosis, el sobrecrecimiento óseo, una estatura baja, la macrocefalia, la escoliosis, la displasia esquelética y la pseudoartrosis. Otros rasgos incluyen la hipertensión, la vasculopatía, los tumores intracraneales, el tumor maligno de la vaina nerviosa periférica y, ocasionalmente, también convulsiones o la hidrocefalia. Por lo general, el desarrollo intelectual no se ve gravemente afectado, pero son frecuentes los déficits cognitivos y las dificultades de aprendizaje, entre un 50% a un 75%. Bien, en cuanto a los métodos diagnósticos, se cuenta con un criterio diagnóstico formal en base al cual la presencia de 2 o más de los siguientes signos son considerados diagnósticos. Más de 5 máculas de color café con leche, 2 o más neurofibromas o un neurofibroma plexiforme, glioma óptico, pecas, 2 o más nódulos de Lisch, displasias óseas específicas o familiares de primer grado afectados. También las imágenes de resonancia magnética pueden determinar la magnitud de los neurofibromas plexiformes. Se puede solicitar una prueba genética molecular, pero por lo general no es necesario. A menudo el síndrome de Legius es clínicamente indistinguible de la NF1 y se presenta en alrededor del 2% de los pacientes que cumplen los criterios diagnósticos de la NF1. Sin embargo, hay un reducido número de individuos con neurofibromatosis tipo 1 que, al igual que los pacientes con síndrome de Legius, no desarrollan manifestaciones pigmentadas. Se deberá considerar
el síndrome de deficiencia de reparación de errores de apareamiento. Otros diagnósticos diferenciales incluyen el síndrome de Meckel-Albrecht, el síndrome de Noonan con lentiginosis y el síndrome de Proteus. La mayoría de casos de fibromatosis múltiple no osificantes son casos de neurofibromatosis tipo 1. Bien, entonces ahora yo les voy a hablar sobre la neurofibromatosis tipo 2 o central. Esta se transmite de forma autosómica dominante y asocia schwannomas bilaterales del nervio acústico con alteraciones cutáneas. El gen correspondiente, localizado en el cromosoma 22, codifica una proteína denominada merlina o schwannomina. Manifestaciones clínicas. El aspecto más conocido de la NF2 es el desarrollo de los schwannomas vestibulares bilaterales. Su presencia lleva al diagnóstico de la enfermedad en la mayor parte de casos y se consideran un criterio suficiente para poder establecer el diagnóstico. Estos tumores aparecen en el 95% de los pacientes y producen una sordera neurosensorial que suele manifestarse alrededor de los 27 años de edad. La pérdida de audición se presenta en el 95% de los enfermos. No depende del diámetro tumoral, sino del grado de comprensión del nervio. Y en la mayoría de afectos de NF2 suele ser el primer signo del proceso. Aproximadamente el 60% de los afectos de NF2 tiene schwannomas en nervios distintos del octavo par craneal, siendo el trigémino el segundo par craneal involucrado con más frecuencia. Estos tumores pueden formarse además en otras áreas anatómicas como la columna, algo que sucede en un 90% de las personas que padecen la enfermedad, aunque solo un 30% de ellas presentan los síntomas. En cuanto al método diagnóstico, se basan en estudios clínicos y neuroimágenes. La prueba genética presintomática es una parte integral del tratamiento de familias con este tipo de neurofibromatosis. Pueden realizarse un diagnóstico genético prenatal o preimplantacional. En cuanto al diagnóstico diferencial, el principal diagnóstico de esta es la schwannomatosis. Nevos melanocíticos. Estos son neoformaciones benignas únicas o múltiples constituidas por melanocitos que han perdido sus prolongaciones dendríticas y se reúnen en nidos de diferentes tamaños y se localizan en la unión dermoepidérmica o en la dermis. Pueden ser congénitos o adquiridos. Según el tamaño, los nevos congénitos se denominan de manera arbitraria pequeños si miden hasta 1.9 centímetros, grandes si van de 2 a 19.9 centímetros y gigantes a los de más de 20 centímetros. En cuanto a su patogenia, los nevos pigmentados o melanocíticos son proliferaciones de melanocitos que pueden aparecer desde el nacimiento, pero la mayoría se presentan en la infancia o en la adolescencia y se les llama nevos melanocíticos adquiridos. Hay factores que se relacionan con la aparición de los nevos, entre ellos los antecedentes hereditarios en padres con gran cantidad de nevos, el grado de exposición solar durante la niñez, en especial si es intensa e intermitente, características fenotípicas como la piel clara. Parece haber cierta influencia geográfica y de las radiaciones solares, porque en Australia se ha observado una gran reducción con el uso de protección solar. Diagnóstico diferencial. Efélides, léntigo solar, léntigo maligno, manchas cafés con leche, de la neurofibromatosis, tatuajes, mancha mongólica, carcinoma vasocelular pigmentado,
fibromas péndulos, nevo verrugoso, queratosis seborreica y dermatofibroma. Las diferencias histopatológicas entre un nevo congénito y uno adquirido no son específicas ni definitivas. La presencia de nidos de melanocitos de distribución perianexial sugiere el origen congénito. Bien, ya para culminar, yo les voy a hablar sobre la enfermedad de Addison. Esta se describe como una insuficiencia suprarrenal crónica primaria de origen autoinmunitario o infeccioso. Se manifiesta en piel, mucosas y en anexos por hiperpigmentación café marrón oscura, acompañada de astenia, pérdida de peso, hipotensión arterial, hiponatremia, concentración baja de cortisol en el plasma y 17 hidroxicorticosteroides urinarios. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, hay hiperpigmentación cutánea generalizada y difusa de color café oscuro o bronceado, más ostensible en regiones expuestas a la luz, tales como la cara, el cuello y manos. Sitios de presión, pliegues cutáneos, genitales, pezones y cicatrices recientes. Se presenta pigmentación circunscrita, azul oscuro o negro, de las mucosas, en particular la oral y la vaginal. En cuanto a las uñas, presentan estrías verticales hiperpigmentadas. El pelo es más oscuro y en el caso de la mujer, el vello axilar o púbico puede faltar o estar disminuido. También se observa astenia intensa con predominio vespertino, pérdida de peso, hipotensión arterial de 80 a 90-60, dolor muscular y articular, anorexia, mareos, disminución de la actividad mental y síntomas gastrointestinales como apetito por sal, también náuseas, vómito persistente, dolor abdominal y diarrea. En cuanto a su diagnóstico, se le realizará las siguientes pruebas: análisis de sangre, pruebas de estimulación con hormona, adrenocorticotrofina y prueba de hipoglucemia inducida por insulina. El diagnóstico diferencial: hemocromatosis, dermatomiositis, esclerosis sistémica progresiva, acantosis nigricans, dermatitis calórica, mal de Pinto, argiria, eritema pigmentado fijo, pigmentación por fármacos como amiodarona y antipalúdicos.